La parte del... Hola. La parte del neolítico y superior del paleolítico la vamos a ver en dos partes, digamos. Por un lado, vamos a ver lo que se suele estudiar como arte del paleolítico superior y del neolítico, que es básicamente Europa. Y por otra parte, en otra clase, vamos a ver la parte de América, de las culturas neolíticas, que en realidad, según la línea de tiempo oficial y la historiografía oficial, América nunca pasó del neolítico, nunca llegó a la edad de los metales, nada. Y ahí vamos a tener que ver un par de cosas, como por ejemplo todo lo que significa la construcción histórica de lo que es el hombre primitivo versus el hombre civilizado y todo eso, porque ahí se empiezan a complicar las cosas. Al haber hombres teóricamente prehistóricos en América y otros diferentes en Europa, los europeos van a tener que elaborar un montón de teorías para justificar su invasión de América por un lado, y por otro lado la supuesta superioridad de su civilización sobre cualquier otra que no sea la europea. Y eso tiene mucho que ver con esa construcción de hombre primitivo versus hombre civilizado. Nosotros, si vamos a la línea del tiempo, la vez pasada andábamos por acá, ahora avanzamos un par de casilleros y ya llegamos a lo que sería en la línea, digamos, que no es línea de tiempo, en la clasificación antropológica, estaríamos en la etapa del salvajismo, llegando a la inferior de la barbarie, que corresponde al paleolítico superior y neolítico según la línea de tiempo histórica. Como habíamos hablado anteriormente, esta línea de tiempo, a partir de este momento, empieza a ser agua por todos los Winners. Porque el neolítico, según esta línea de tiempo, está caracterizado por el uso de la piedra pulimentada. Entonces, también se va a caracterizar por la cría de ganado y la siembra, por el uso de cerámica y por los textiles. Y todo lo que no entre dentro de ese esquema va a ser considerado como que todavía no llegó o algo por el estilo. Y vamos a ver casos muy diferentes en América. Incluso fíjense que, por ejemplo, las etnias que vivían por esta zona o en la zona de Brasil, en la selva, etcétera, etcétera, ellos no tenían piedra a disposición. Entonces, ¿dónde los metemos? ¿Lo dejamos siempre allá en el paleolítico? Ni en el paleolítico, porque ni siquiera tenían, o sea, por ahí sí tenían piedrita, pero no como para construir y cosas por el estilo. Ahora lo vamos a ver. Entonces ahí se empieza a complicar la cosa, porque se asimila todo a una determinada característica más bien geográfica, que no se da en todos lados. Obviamente que no se da en todos lados. Otra cosa que habíamos visto era cómo a partir del paleolítico superior, que algunos le llaman mesolítico también, se había empezado a desperdigar el ser humano desde su cuna en África hasta todo el planeta, digamos. Esto es más o menos lo que se supone y oficialmente se dice que pasó. Pero esto, por ejemplo, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, que el hombre haya cruzado por el estrecho de Bering hace 12.000 años es bastante improbable. O sea, no es improbable, podría ser. Yo creo que no podía haber cruzado. Pero se han encontrado restos muchísimo más antiguos, sobre todo en la parte de Chile y Argentina.
inclusive restos que supuestamente están datados hace 100.000 años, lo cual también nos habla de que pudo haber habido un traspaso por acá o bien de acá para allá. Fíjense que acá después vamos a ver, cuando veamos América, hay características físicas que tienen mucho más que ver con los africanos que con los pueblos que venían de Asia. Inclusive hubo dos experiencias muy famosas en los años 70. Una fue la famosa balsa Kon-Tiki, que la armó un chileno con los materiales de que supuestamente disponían los hombres prehistóricos, porque él quería demostrar que en una balsa de madera se podía llegar de Chile hasta la zona de Australia, más o menos, o la Polinesia, por ahí, con las herramientas y los instrumentos que eran nulos de navegación que supuestamente había en aquella época. Y el tipo se largó desde Chile y llegó. O sea, podría haber sido para este lado, pero llegó. Unos años después, un argentino, que ahora no me acuerdo el nombre, vio, de hecho, creo que fue uno de los descubridores de unas cabezas colosales que se llaman de la cultura olmeca, que son unas cabezas gigantescas, llegan a pesar hasta 4 toneladas, están ahí en la selva, en diferentes lugares, se han descubierto como 15, 16. Y cuando las vio dijo, pues estos negros tienen rasgos negroides. O sea, necesariamente tiene que haber habido un cruce, porque sería mucha casualidad que acá y allá, que son tan diferentes en clima, en geografía y todo, tengan los mismos rasgos. Entonces dijo, bueno, si el hombre nació en África, tiene que haber venido de África. ¿Y qué hizo? Se fue hasta África, o sea, presentó su teoría en los congresos de arqueólogos, antropólogos, qué sé yo, la mandaron a la mierda, por supuesto. Entonces se emperró, se fue a África, agarró un montón de troncos de madera balsa, que es una madera, capaz ustedes la conocen, muy livianita, mucha flotabilidad, muy duradera, y con lianas y qué sé yo, y unos amigotes, hicieron una balsa y se largaron desde, creo que por acá, y obviamente llegaron hasta América. Nada más con una vela de morondanga, nada más, y usando las corrientes, digamos. O sea que eso, y acá hay un yacimiento que se llama Monteverde o Alto Verde, no me acuerdo muy bien, que hace años que se está trabajando en Chile, donde hay restos muy antiguos, inclusive huellas humanas en barro fosilizado, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, los que sostienen que el hombre entró por acá se basan básicamente en los yacimientos de Clovis, que es un lugar en Estados Unidos o cerca de Canadá, donde se encontraron restos más antiguos de 12.000 años. Es más, fíjense, acá dice 11.000 años los hombres de Tierra del Fuego, o sea, 100.000 años hicieron esto de acá hasta acá, son unos capos, porque la verdad que hubieran demorado mucho más. Pero bueno, la cuestión es que cuando esta gente encuentra el yacimiento, son un arqueólogo chileno y un arqueólogo norteamericano los que hacen el descubrimiento, presentan sus teorías, qué sé yo. La gente partidaria de Clovis, que es la que maneja todo el sistema arqueológico a nivel mundial, digamos, los principales arqueólogos, por lo menos los que más peso tienen, están ahí en Estados Unidos, le dijeron que no podía ser y que no podía ser. Unos años después lograron que venga una delegación de la universidad de no sé dónde, y los tipos dijeron sí, pero no. O sea, sin absolutamente ningún argumento y sin presentar ningún paper, ningún documento escrito, ningún estudio científico, dijeron que no. O sea, eso da cuenta, y creo que la vez pasada algo comentamos hablando de la civilización de Caral en Perú, de cómo ciertos poderes, para mantener cierta historiografía y cierta forma evolutiva, van a hacer lo que sea necesario para que la cosa siga como está. En fin, la cuestión es que esto es hipotético, como decíamos. Inclusive, hace muy poquito se descubrió en Asia unos
esqueletos que son extremadamente antiguos y que pondrían en crisis la idea de que el hombre arrancó acá y de acá se desparramó por todo el planeta. Lo que pasa con el tema de la arqueología y la antropología es que cada día se descubren nuevos yacimientos, cada día hay mejores métodos para datar las cosas que se encuentran, y obviamente todo un discurso que viene armado desde el siglo XIX, por más que hagan fuerza, tambalea, y tambalea mucho. Y cada día se hacen nuevos descubrimientos y nuevos hallazgos y se empiezan a poner en crisis varias cosas. Inclusive cuando veamos el arte griego vamos a ver que hace 2 o 3 años atrás, 4 años atrás, se descubrió en Grecia una pieza chiquitita así, que es un camafeo, que tiene representados 2 guerreros luchando, que es espectacular. Tiene detalles tan pequeños que a simple vista no se notan. Y data de la época en que los griegos estaban haciendo figuritas con palotes prácticamente. O sea, ¿qué pasó acá? O sea, según los mismos descubridores, que son de la Universidad de Cincinnati, hay que escribir la historia de Grecia de nuevo, literalmente. Por supuesto, eso no se está por escribir todavía, y si se escribe difícilmente llegue a las aulas, pero bueno, a lo que quiero ir es a que todo esto son probabilidades y por un lado, y tejes y manejes por otro lado. Pero bueno, nosotros vamos a basarnos en esta idea de que el hombre nació en África y se fue expandiendo. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado, cuando veíamos el Paleolítico, de la horda, después de la familia consanguínea? Acá, más o menos, empieza la familia tipo Punalúa, que si ustedes recuerdan, es aquella familia en que los lazos de sangre, por decirlo de alguna manera, van a tener un tope, digamos. En la familia consanguínea quedaban excluidos los padres y los hijos, y en esta van a quedar excluidos los hermanos. En principio, los hermanos de sangre, pero probablemente luego fue extendiéndose. Lewis Morgan, ese antropólogo norteamericano del siglo XIX, estudiando a los iroqueses, ellos, por ejemplo, tenían prohibido, los iroqueses eran una tribu bastante importante de Estados Unidos, ellos tenían prohibido tener relaciones, por decirlo de alguna manera, con cualquier pariente de su clan, y tenían 100 grados de parentescos específicos, o sea que prácticamente tenían que irse a la Cochinchina a buscar novia o novio porque en casa era imposible. Ese avance entre cada vez más exclusión va a provocar una cosa interesante, porque va a provocar un cambio en la familia radical. ¿Cuál va a ser ese cambio en la familia? Que al tener cada vez menos posibilidad de conseguir, lo que va a pasar es que una vez que consigo algo, me quedo con eso. Entonces se van a establecer parejas que van a subsistir bastante tiempo, bastante tiempo en el tiempo, no sé cómo decirlo. ¿Me entienden lo que digo? Ante la imposibilidad de conseguir otras. Pero eso no significa que no puedan andar con otro en el caso que se dé y qué sé yo. Por ahí tienen una fiesta de tribu y por ahí encuentran otra y bueno. Bueno, es lo que pasa. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos algunas imágenes de ese clan de los Bororo? Que yo les dije que tenían 3 formas de matrimonio, qué sé yo. En esa fiesta, por ejemplo, se casan y se descasan como nada. ¿Por qué? Porque cuando los hombres bailan, van mirando a las mujeres y las mujeres los van mirando. Y si 2 se cruzan y se miran así tipo, ¿me gustás? ¡Pum! A los bifes, derecho viejo, no importa si él está casado, si ella está casada, no hay ningún drama. Lo que sucede ahí es que si creen que pegaron onda, abandonan a sus respectivas familias y se van juntos. Al año siguiente, cuando se vuelve a hacer la fiesta, si estuvieron bien, digamos que confirman la pareja. Y si no se llevaron bien, se desparraman y se buscan otro, vuelven con los que estaban antes, no hay problema. Entonces, esas parejas
que digamos son casi monogámicas, van a ser todavía mejor la cruza, como habíamos dicho antes, y van a favorecer de alguna manera ese tránsito a la monogamia patriarcal. Y van a ser los que finalmente van a determinar que empiece a haber linajes y familias muy concretas, porque el matrimonio por grupo de la familia consanguínea, de la familia Punalúa, ya no puede ser. El matrimonio por grupo era de todos los de la misma generación, son novios y novias, y todos los padres son novios y novias, y ¿se acuerdan que decíamos? Son todos hijos, todos padres, todos primos, todos hermanos. Bien, otra cosa que va a aparecer fuerte es el tema del arte en cuanto lenguaje. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos visto algunas imágenes de piezas que convivían herramientas con algunas formas de arte? Habíamos visto el collarcito de caracol, que tenía como 70.000 años de antigüedad. Esta Venus, que ya es un trabajo mucho más complejo, digamos, fíjense que tiene entre 35 y 40.000 años. Es una figurilla femenina que tiene bien marcadas las partes, le falta la cabeza, pero acá tiene un agujerito, o sea que probablemente era para colgar. No tenemos idea para qué, pero el que hizo esto se tomó son así de grandes, no se vayan a creer que se colgaban una sandía, ahí nomás. Pero bueno, como decíamos de algunas cuestiones, el tomarse tanto trabajo, qué sé yo, para algo le tiene que haber servido. Podemos casi descartar la cuestión estética, porque en esa época no creo que haya habido ninguna preocupación estética, pues aparte de ser todos iguales tampoco tenían mucha vuelta. Por ahí sí, le daban bola a la estética, pero en función de usar adornos y cosas que ahora vamos a ver que signifiquen y den información al resto. Ahora vamos a ver unos cuantos casos. Bueno, acá hay un pequeño texto sobre la familia Punalúa, de Engels, y otro sobre la familia sindiásmica, que es interesante porque, fíjense, acá Arthur White era un misionero entre los iroqueses, Morgan lo conoció, y él le comentaba ciertas cosas, porque él había vivido mucho con los iroqueses, y es que en el matrimonio, en esas parejas que se van formando, ahí vivían en una casa común los iroqueses, muy grande, donde vivían muchas familias juntas. Pero ¿qué pasaba? Por eso de que no puedo tener pareja en mi propia gens, todas las mujeres, porque se transmitía matrilinealmente el linaje, digamos, todas las mujeres eran de la misma gens, y los hombres no, eran todos de diferentes gens, de otras tribus desparramadas. Entonces la cohesión que tenían las mujeres no la tenían los hombres, y las que mandaban en la casa eran las mujeres. O sea, la propiedad que tenía un iroqués era nada, a lo sumo un caballo, sus armas, alguna cosa para cazar y chau pinela. Entonces decía que cuando el tipo no aportaba lo que tenía que aportar, pero lo rajaban de una y de nada le valía quejarse. Y chau pinela, o sea, la mujer era la que manejaba la cuestión. Por eso no es de extrañar que en pueblos con este tipo de organización, como les hablaba la vez pasada, de los griegos de la época pre-Troya, digamos, los dioses sean en realidad diosas. Porque claro, la mujer es la que tiene la mayor significación. Pero bueno, vamos a ver algunas cuestiones que empiezan a aparecer en esta época. Esto creo que lo habíamos comentado la vez pasada, lo de los tótems, ¿o no? Algunos dicen que sí, otros que no. Ajá, algunos estaban más atentos, otros menos. Yo falté una clase, entonces por ahí tal vez lo... Ah, es posible. Sí, capaz lo mencionamos medio al pasar, porque entre las teorías, digamos, que se generaron alrededor del arte, que es más, vamos a ver un poquito primero esas teorías y después avanzamos con esto. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de que cuando se descubrieron las primeras pinturas rupestres, los científicos, digamos, no creían que hayan sido hechas por hombres primitivos, pensaban que eran una especie de joda o de falsificación de alguien, porque entendían que
no estaban desarrollados intelectualmente como para hacer ese tipo de cosas. 2 años después de que se descubren las cuevas de Altamira, se hace el Congreso Europeo de Antropología y ahí dicen, no, ahí presentan eso y dicen, no, no puede ser, no le damos bola, eso no puede ser. Porque ya habían construido un concepto de hombre primitivo, digamos. Finalmente empezaron a aparecer pruebas por todos lados de que sí eran antiguas y no pudieron más que aceptarlo. A regañadientes. A regañadientes. Diga que fue en Europa, si eso se hubiera descubierto en América directamente no se hubiera hablado más del tema. Pero ¿cuál fue la teoría? El arte por el arte, que todavía hoy se sostiene bastante. Era gente que tenía periodos en los que estaba muy sin hacer nada, porque la naturaleza les daba todo lo que necesitaban, o sea, iban, agarraban un fruto, pasaban una liebre y la cazaban, o sea, estaban al pedo todo el día prácticamente, según la mentalidad de estos tipos. Entonces lo que hacían era decorar. Ni siquiera pensaron en un fin religioso o mágico, porque como la cabeza no les daba, supuestamente, tampoco podían elaborar esas abstracciones. Obviamente, esto no se sostiene ni por casualidad. Váyanse un día a vivir al monte, donde tengan todo servido y van a ver que no tienen un minuto libre porque tienen 1.000.000 de cosas que hacer. Esto se puede pensar alguien que vive en Londres o no sé dónde y que estuvo toda la vida con todo servido y cientos de esclavos que lo atendían. Pero cuando uno se tiene que proveer de todo y encima cuidarse de los bichos y qué sé yo cuánto, y cuando hablo de los bichos no me refiero solamente a un tigre de Bengala, a los mosquitos nomás, que vieron los rompes que pueden llegar a ser. Uno está permanentemente ocupado, no es que tenga tanto tiempo libre, eventualmente puede tener, pero bueno. Después fíjense que las diferentes teorías que se fueron dando hasta los años 70 más o menos son de magia y religión, o causa múltiple. Por ahí Rosenfeld empezó en el 67 como que tenía que haber algún tipo de necesidad comunicativa, pero siempre asociada a lo religioso. Después, bueno, los estructuralistas empezaron a pensar en marcadores étnicos, en algunas cuestiones, de que se diferenciaban porque unos pintaban una cosa, otros otra. Vuelve en el 95, acá nomás, el tema de la magia y religión, y de vuelta, ya los últimos, causa múltiple. Pero nunca se deja en cuenta la magia y religión. Agarren cualquier libro de historia del arte y en arte primitivo le van a decir que era o magia simpática, o magia de casa y fecundidad, etcétera, etcétera. Según lo que hemos visto nosotros acá, eso podría tener algún viso de realidad o no. Lo que sí sabemos es que para comunicar sí que servía. Otra cuestión. Cuando se encuentran los esperen que voy a buscar de nuevo el PowerPoint. Hasta no hace mucho tiempo, y todavía lo van a encontrar en todos los libros, el tema de pensar las cuevas donde hay arte rupestre, de pintura, digamos, ¿no? En forma de santuarios. Como estaban allá adentro, las pinturas supuestamente eran una cuestión que tenía que ver con la magia, con rituales, y venía el chamán y pintaba y hacía no sé qué para que casen bichos, para que las mujeres tengan hijos. Y bueno, lamentablemente, o mejor dicho, afortunadamente, eso se está cayendo a pedazos. Bueno, acá no hay todavía arte rupestre, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque se ha encontrado de que
cuevas que han permanecido activas durante 20 o 30.000 años, están llenas de pinturas y llenas de restos de habitación. O sea, ahí cocinaban, vivían, o sea, no era ningún santuario exclusivo ni excluyente, como diría Ibarra Grasso, para una secta religiosa secreta, ni nada por el estilo. Todas esas cosas en la cabeza de los investigadores, pero no en las realidades de los habitantes de ahí. Otra cosa interesante, que hay un 70%, por lo menos en las cuevas europeas, que son las que están más estudiadas por supuesto, de representaciones de animales y apenas un 15% de representaciones de personas. Pero en ninguna cueva, y esto es interesante porque tira para abajo la teoría de que si pintaban el coso lo cazaban, se han encontrado restos de comida de animales que estén pintados. O sea, si pintaban un bisonte, comían conejo. Si pintaban un conejo, comían caballo. No sé qué comían. Pero el animal que pintaban no era el que comían. Eso es muy interesante. Pero bueno, estamos por hablar de los tótems, que ya tienen que ver con la familia Punalúa y sobre todo con las indiásmicas. Se empiezan a generar linajes y clanes que tienen determinadas características, que son diferentes a otros y que por lo tanto de alguna manera, por esa ley de extranjería, ¿se acuerdan cuando hablamos de los esquimales y qué sé yo cuánto? Tienen que marcar quiénes son. Entonces cerca de su habitación ponen los tótems, las imágenes que los representan asociadas a animales, asociadas a plantas. Entonces actúa como marcador social. Es como que vengo por la ruta y dice Gualeguaychú cuando entramos al ejido urbano. En esta época, como no tenían escritura, ni carteles, ni nada por el estilo, le mandaban un tótem que lo entendía todo el mundo, o más o menos lo entendía. Esto que vemos acá es un aparatito interesante, también de la época, porque está tallado, digamos. O sea, ya de ser una herramienta pasó a ser una herramienta que nos comunica algo. No sabemos qué. Tiene una hiena representada. No sé si la usaban para cazar hiena, o el que la usaba se creía hiena, o qué pasaba. Pero bueno, la cuestión es que el tipo se tomó el trabajo. Esto es un propulsor, que era como una especie de palo, de madera o de hueso. Este se salvó porque era de hueso, donde se tenía una muesca, donde se anclaba una flecha larga o una lanza corta, si se quiere. Entonces lo agarraba con la mano y tiraba, como que fuera una onda, pero sin gomera. Si yo tiro con la mano, voy a tener una determinada fuerza. Pero con esto la fuerza, al haber una palanca, bueno, han visto todo eso en física, en la secundaria, la fuerza se multiplica. O sea, quiero o más distancia o más potencia. Por eso digo, es como entre medio de la lanza y el arco y flecha, digamos. Pero también, como decíamos la vez pasada, requiere de un diseño previo a su ejecución, de una idea bastante avanzada, de combinar cuestiones. Otra cosa interesante, y que hablamos la vez pasada algo, es el tema de los peinados, como comunicador, como que viene a cumplir más o menos la misma función que el tótem. Ustedes van a ver que cada tribu, cada etnia, acá o allá, usaban diferentes peinados, sobre todo allá, en África, que hace más calorcito. Acá, por ejemplo, en la zona de los Andes se van a distinguir por los gorros. Ya lo vamos a ver, diferentes tipos de gorros, diferentes. Hay un cronista español, Ciesa de León, que hablando de la gente que vivía acá en América, decía que a veces había grandes eventos que reunían gente de todos lados, digamos, y decía, por más que fueran miles, ellos con solo ver el gorro ya saben de dónde es cada uno, porque cada región o cada grupo tenía su gorrito característico, digamos. Que en África también existe eso de los gorros, pero los peinados son lo que van a marcar el tiro. Porque aparte hay otra cuestión, la forma del peinado dentro de cada etnia comunica un montón de cosas. O sea, los Jimba usan este peinado, pero lo vamos a ver hecho de 1000 maneras diferentes. Depende si la persona es casada, si tiene hijos, si es cazadora, o le gusta la pesca, o se dedica a hacer canoas, qué sé yo.
Otra cuestión interesante es el uso de mucha semilla en muchísimos peinados o adornos. Que uno dice, bueno, sí, tan linda la semilla, pero allá todo sirve para algo. Por eso de pensar que las cosas son porque sí es medio ridículo. Si yo me lleno de semillas y viajo, me las llevo conmigo. Eso me puede servir para instalarme en otro lugar y tener semillas, o para cambiarle a otro que no tenga esa planta y le digo, mirá, esta es buenísima porque te cura el dolor de cabeza, tomá la plantita y dame una vos que tenés que te cure la diarrea, qué sé yo. O sea, fíjense que nada es así azaroso, digamos. Ya lo vamos a ver más detenidamente. Otro marcador interesante son las descalificaciones. Piensen que en África, con el tema del calor, como decíamos, y qué sé yo cuánto, no usaban mucha ropa y sí se marcaban la piel, y era toda una forma de escritura extremadamente compleja, que al día de hoy está prácticamente perdida. Piensen que estas fotos no son en blanco y negro porque sí, sino porque en la época que se tomaron no había fotografía en color, y esta gente probablemente ya no exista más. El tema de los turbantes también es un comunicador de muchas cosas, sobre todo los de tela. Estos son más clásicos, digamos. Estos usan los tuareg y usan todos más o menos el mismo y del mismo color. Son tuareg y punto. Son azul. Le llaman los hombres azules del desierto. Después vamos a ver un poco más, ahora vamos a ver un poco más el tema de las telas. En África era muy usual desde tiempos bastante inmemoriales, o sea, tan inmemoriales no porque ya había que tener textiles, pero ¿qué hacían? Hacían las telas y después les ponían símbolos, hacían grabado como hacen con Gladys, en calabaza. Agarraron un pedacito de calabaza y hacían ahí un grabado y después lo estampaban. De ahí surgen las famosas telas wax, que son las que se usan desde el siglo XIX hasta hoy, que wax en inglés quiere decir cera. Unos holandeses que tenían colonias en África vieron que todos usaban esto y dijeron, ¿por qué no se las hacemos nosotros? Y se las vendemos. Bueno, como hacían acá. Todo lo que usaba la gente acá se hacía en Inglaterra, excepto lo que era de cuero. El resto todo se hacía en Inglaterra, en el siglo XIX. Y se usan hasta el día de hoy y son extremadamente usadas porque tienen un montón de lenguajes. Por ahí en el texto que yo les dejo hay varios ahí. Por ejemplo, que tiene unos pájaros en jaulas que se van liberando, se llama Si tú sales, yo salgo. Y lo usan las mujeres exclusivamente cuando quieren dar a entender que son independientes, y que nadie las manda, y que si el marido tiene una novia, ellas también tienen un novio. Después hay otra, por ejemplo, que tiene billetes de dólar, que se llama dólar la tela, y que la usa la gente que tiene mucha guita y que la despilfarra y que hace ostentación. Es como decir, no sé, acá en Gualeguaychú me compro un Rolls Royce, me sirve para una mierda, la misma me da en Gualeguaychú un 147, pero bueno, no me compro un Rolls Royce porque yo quiero ostentar que tengo plata, o un McLaren o un Ferrari. Bueno, allá se ponen ese traje. Entonces, ¿dónde van? Y así montones de cosas. Los símbolos Adrinka, que son el alfabeto, por decirlo de alguna manera, de las telas que dieron origen a las telas wax, pero que todavía se usan, porque estos eran símbolos y estos ya son más imágenes que otra cosa. Todos tienen significados y todos son usados en determinadas circunstancias. Y nosotros, fíjense que a veces no entendemos el lenguaje porque no pertenecemos ahí y pensamos que simplemente hacen redondelitos y nada más. Pero esto, por ejemplo, tiene un significado. Este símbolo se llama los cuernos del carnero y significa que en el clan hay mucha unidad, que son duros, pero que también son amables entre ellos y se quieren, porque el carnero es un bicho, vieron que es bravo, cuando se enoja viene con los cuernos y te topa y qué sé yo, pero a la vez es un bicho doméstico, cuando está en su ambiente y con la gente que conoce es un perrito más, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera están simbolizando
ese clan, esa etnia, que tienen esas características, que son guapos cuando tienen que ser guapos, pero que son buena gente, que no son meramente malos. Acá hay otro caso que, bueno, esto lo tengo en mi casa, es un cenicero, pobre Juan, fíjense cómo se van perdiendo las cosas, algunas se pierden y otras no. Obviamente que los Cuom, antes de que vengan los españoles y qué sé yo, no usaban ceniceros, o sea, no hacían ceniceros, hacían de todo de cerámica, pero no ceniceros, se tuvieron que adaptar. Ahora hacen cositas para vender y sobrevivir, pero sí, en la decoración permanece todavía su manera de pensar la imagen y de cómo representarla. Esto es muy interesante. Cuando el tipo me lo da, me dice esto, le pregunto, ¿y qué hiciste acá? ¿Qué sé yo? Yo estaba ahí en una reserva Cuom haciendo un trabajo. Le digo, ¿qué viene a hacer este? El tipo me mira diciendo, vos sos boludo, te hacía, me dice, es cascarudo, y esto que está acá es la enredadera. No, me dice, es el cascarudo, y esto de acá, me dice, es una enredadera. Y ahí aparece la mujer y dice, sí, es esa enredadera, y muestra una que estaba ahí, que yo ni por puta me iba a dar cuenta de cuál era, y menos que esto era un cascarudo. Más cuando en Gualeguaychú el cascarudo es el bichito ese, el escarabajo, digamos. Allá le dicen cascarudo a la vieja del agua. Nada que ver. Pero si yo le hubiera dicho cascarudo a la vieja del agua, nunca hubiera asociado esto con una vieja del agua. Porque tanto los Cuom como los Wichí tienen una característica. Cuando representan algo, no lo representan entero como nosotros. Representan una parte característica. Entonces, lo que él representó acá es la escama dorsal, no sé cómo se llamará, fíjense que es la misma, que tiene dos, la vieja del agua, por lo menos la que hay allá, y acá hizo la forma en que le calzan las escamas. Y fíjense que los hizo aparte, no quiso hacer un solo bicho, hizo dos cosas que simbolizan el mismo bicho. Se estaba más claro que el agua, lo entendía porque yo no lo veía, y yo no lo podía ver porque tengo otra manera de pensar. Para mí, para entender un animal representado tiene que estar entero, y encima tiene que estar parecido. Si está muy estilizado, no sabés si es una mojarrita o una vieja del agua o qué. Ellos conviven todo el día, la conocen así, asá. Entonces la representan solamente con una parte. En sus tejidos también vamos a ver semillas, otros que son como abstractos, el codo del cuerpo. En vez de representar a una persona, representan el codo. O unos que son unas rayitas así y son las huellas de surí, que es un pajarito que anda por ahí. Que claro, uno como estamos nosotros no hay forma de entenderlo porque no convivimos con ese ambiente, con esos bichos, ni tenemos la relación que tienen. Caso parecido me pasó, no me quiere dar pelota, ahí. Estos son unos bailarines, en realidad no son bailarines, son participantes de una fiesta de una etnia que se llama Dogon. Este está vestido de hombre, el que tiene esto es una representación del hombre, y este de conejo. El conejo es importante para ellos. Y fíjense que esto es la puerta, más o menos así, de un granero. Ellos tienen unos graneros de barro y tienen puertitas. Todas las puertas de las casas, de los graneros, están todas decoradas así. Y uno la mira y no entiende bien. Sí, hay unos cuantos hombrecitos, hay unos bichos acá, que no se sabe muy bien qué son, qué sé yo, qué sé cuánto, unos adornos con forma como de sierra. Pero sin embargo, fíjense que esto que está representado acá es esto que está representado acá. Y esto es fundamental para ellos, porque son ceremonias funerarias, donde bailan y danzan y se ponen los trajes que representan a sus antepasados. O sea, son formas de ir transmitiendo su historia y muchos conocimientos, como lo mismo que hacen los Bororo en la fiesta que hablamos la vez pasada, en el Grewal, hacen ellos en las fiestas funerarias. Y cada 70 años celebran una fiesta especial, donde es la super fiesta, porque se va cumpliendo un ciclo astronómico, no sé qué. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos, creo, con ustedes, de que ellos se basaban todo por la astronomía? ¿Lo hablamos o no lo hablamos? Sí lo hablamos. No.
inclusive hasta la distribución de sus casas. La forma de sus casas tiene que ver con la forma de las estrellas en el cielo, lo masculino, lo femenino. Una tribu milenaria. Cuando Graulier, que era un antropólogo francés, los descubrió, entre comillas, en los años 40, los tipos estos ya sabían cómo funcionaba el circuito de la sangre, ya sabían que Sirio era una enana blanca, cosas que en la época de Graulier no se sabían. Se cagó de risa Graulier. 15 años después inventaron un telescopio espectacular y descubrieron que sí, que Sirio en realidad no era una estrella sola, sino que era un grupo de estrellas que se movían en conjunto. Pasa que las otras dos que la acompañan son invisibles para nosotros, pues son tan chiquitas que la luz de Sirio, Venus, digamos, Lucero, como le llamamos nosotros, no permite verlas. Ni siquiera con buenos telescopios. Y esto lo sabían. ¿Cómo? No sé, pero lo sabían. Y así un montón de cosas. Entonces fíjense que ellos están representando cosas que son importantes para ellos. Esto que parece una sierra o dientes de sierra o algo así, en realidad representa la falla de Bandiagara, que es el lugar donde ellos viven. Ellos viven en una especie de gran cañón del Colorado, para que se ubiquen, que capaz lo conocen por el Estados Unidos. Es lo mismo, es una falla, una grieta, y viven en las paredes. Ahí arman sus casas en las paredes. O sea que la falla para ellos es importantísima. El cocodrilo y la tortuga lo encontramos por todos lados. ¿Qué dicen en los museos? Adoran al cocodrilo, adoran la tortuga. Ya te están metiendo el tema religioso y aparte sin ningún asidero. Yo estaba muy interesado en saber qué significaban el cocodrilo y la tortuga. El cocodrilo me lo explicaron enseguida y la tortuga tuve que esperar. El cocodrilo me dijeron que cuando ellos habían llegado al lugar donde estaban viviendo, que yo pensé que había sido hacía 2 días, pero me estaban hablando del siglo XII más o menos, no podían encontrar agua y que por lo tanto le tuvieron que preguntar al cocodrilo y que el cocodrilo les mostró un mar de agua. Claro, lo que hicieron fue seguir al cocodrilo. En su manera de traducir lo que ellos viven, dijeron, le preguntamos al cocodrilo. Entonces el arqueólogo, el antropólogo dice, uy, qué boludo, cree que habla con los cocodrilos. No, o sea, sí habla, pero no en el sentido que le decimos nosotros. Y lo de la tortuga es muy gracioso, porque ahí pasa algo con el matriarcado, están ahí, ellos después fueron en parte islamizados, o sea, se les mezclaron todas las formas sociales, digamos, pero algunas conservan. Y preguntaba y me decían, no, la tortuga es muy importante, la tortuga es muy importante. Y nadie me decía, ¿por qué mierda tan importante? Hasta que por allá uno del que me hice medio amigote me contó. Me dice, los Dogon, todos los hombres tenemos nuestra tortuga. Dice, porque los Dogon podemos tener hasta 4 esposas. Y a veces las esposas se pelean entre ellas. O se pelean con el marido. Y cuando se enojan y llega la hora de comer, si veo que está enojada, que primero coma la tortuga. Si la tortuga vive, como yo. ¿Por qué? Porque la mujer lo puede envenenar sin ningún problema y anda a cantarle a Gardel. Entonces, fíjense, es bastante gracioso y hay muchas cosas que nos retrotraen a nuestra cultura. Inclusive el tema de los graneros también es fantástico. Pero fíjense que no tiene nada que ver con una adoración a la tortuga, ni que los dioses tortuga, ni nada por el estilo. El granero es espectacular. Ellos tienen 2 tipos de graneros. Unos redondos, más o menos grandecitos, que son los graneros masculinos. Y otros cuadraditos, un poco más chicos, que son los graneros femeninos. Entonces, en la época de la cosecha, el hombre le guarda el grano. Ellos, bueno, los graneros son para guardar grano, obviamente. Aparte hay un granero común para toda la tribu, por si a alguien le falta. Bueno, toda esa cuestión comunitaria. Pero el hombre guarda el granero en su granero. El granero de la mujer tiene varias partes. En algunas guarda plantas, en otras guarda joyas o alguna cosa que parece importante y en otra guarda grano. Entonces el hombre le da grano para 3 meses. Cuando terminan los 3 meses, la mujer le tiene que pedir al hombre día por día el grano que va a necesitar para cocinar lo que quiera cocinar o lo que sea. Pero no tiene sentido. Si el hombre no va a cocinar, ¿por qué no le da todo el grano a la mujer si ella es la que va? ¿A que no saben la respuesta que me dieron? Si yo le doy todo el grano, se lo gasta enseguida y no llegamos a la próxima cosecha.
porque como el grano también se usa el cereal para cambiar y qué sé yo cuánto, y las mujeres son gastadoras y quieren cosas y no sé qué, se lo gastan todo. Entonces le damos un buen poco para que tenga, pero después que pida día por día, porque si no, se lo gastan todo y no llegamos. Digamos que el grano sería como la tarjeta de crédito del hombre que le da a la mujer para que gaste. Tienen cosas muy, muy graciosas. Pero bueno, vamos a ver un poquito en qué consistía el arte prehistórico, digamos, que tiene varias clasificaciones según la arqueología y la antropología. Por un lado tenemos el arte parietal, que son los petroglifos, relieves y pinturas. Los petroglifos tienen que ver con marcas, serían como especie de grabados en piedra. El arte parietal, acá se está refiriendo a pared, a la piedra, arte sobre piedra. Acá tenemos algunos ejemplos de petroglifos o relieves. Fíjense que más allá de que ustedes van a escuchar de las cuevas de Altamira, de Lascaux en Francia, en realidad el arte rupestre está por todos lados en el planeta, no es exclusivo de los europeos. Lo que pasa que es el primero que se empezó a estudiar y el que más estudia, porque ellos están ahí, son los que manejan la pelota, digamos. Es más, acá tenemos en Córdoba, en el sur, en todos lados, en Brasil hay también, en todos lados. Esto es en Suecia, esto es en Hawái, esto es en Australia, esto es en Irlanda. ¿Vieron los irlandeses con sus espirales siempre presentes? Francia, acá de nuevo, fíjense, gran hechicero. No sabemos que ya demandaron hechicero. Todo magia. Bueno, y así vamos a encontrar, yo les puse un montón de ejemplos, inclusive de diferentes épocas. Fíjense que están más o menos, más o menos no, algunos son muy antiguos, otros son más nuevos, porque esto tampoco es que terminó ayer, sigue vivo todavía. A ver si hay uno que era interesante porque está en África. Hay un lugar en África que se llama Tasil Nager, que es bastante ignorado por un lado y estudiado por el otro, porque hay unas cosas medio raras que ya vino alguien y dijo que eran marcianos, que andaban por ahí, qué sé yo cuánto. Acá vemos una Venus en un relieve también, en Francia. Lástima que no tengo acá la imagen. En arte, en pintura. Esto es arte parietal. Pinturas rupestres. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos viendo en pintura la vez pasada. Usaban el carbón y moliendo piedras y otras cosas, plantas, sacaban pigmentos. Y los unían con grasa animal, con orina, usaban cualquier cosa aglutinante y con eso pintaban, ya sea usando tipo unos pinceles que eran primero los dedos de una, ¿no? Y los pinceles los hacían agarrando una ramita fibrosa y cascándola hasta que se despelecha toda, y si no se hacían tipo uno con cañitas para soplar y hacían tipo estarcido. No sé si ustedes están haciendo en alguna materia, sé que hacen. Bueno, esta es la cueva más famosa, Altamira, la de los bisontes, que es justamente la que les digo, es tan espectaculares, pero inclusive han usado las protuberancias de las piedras para darle volumen. Esta cueva estuvo activa durante 30.000 años, o sea, hay bisontes pintados durante 30.000 años. Y la gente comía, vivía ahí, todo, o sea, nada de santuario secreto ni nada por el estilo. Esto es en África, este es Tasil Nager. Fíjense, en el pleno desierto del Sahara, las representaciones que hacían los ñatas, porque en la época en que vivían ellos eso era selva, no se había desertificado todavía. Entonces había animales que, claro, si uno ahora dice, ¿dónde veían estos bichos? Y acá no hay nada, escorpiones y serpientes nomás, y ratas. Y moscas, que las moscas están en todos lados. Noruega, China, Australia. Las imágenes de los nietos australianos son muy locas. Después tenemos otra rama que es el megalitismo, que obviamente mega significa grande y lito significa piedra.
megalito, piedra grande. Hay algunas maneras de trabajarlos que han dado lugar a diferentes categorías. Los menires, los dólmenes y los cromlechs. Los menires son piedras muy grandes que simplemente están puestas ahí en la tierra, clavadas, por decirlo de alguna manera. El dolmen es un conjunto de piedras clavadas con techo, que pueden ser dos nada más, o más, como en este caso, con un techito. Y los cromlechs ya son unas especies de configuraciones muy precisas. Por ejemplo, este es el Stonehenge en Inglaterra, que es muy conocido porque supuestamente es un observatorio, no sé qué, según los científicos. En realidad es un observatorio hecho y derecho. Los solsticios y los equinoccios, el sol pasa por un lado, sale por el otro y está clavado, pero así, a ojo, no hay otra forma de interpretarlo. ¿Ven? Esto es un menhir. Algunas veces lo vamos a encontrar decorados, como acá en el norte, porque esto no es solamente privativo de allá. No sé por qué, pero a todos se les ocurrían más o menos cosas parecidas, estén donde estén. Los alineamientos de menhires, acá los vemos, acá está en una toma aérea, fíjense, vayan a saber qué significaría, porque saben el laburo, que son piedras de tonelada, a manopla, y tomarse el trabajo de ir, buscar la piedra, traerla a un lugar donde nada que ver, clavarla, clavar otra, hacer la fila. Es un laburito interesante. Visualizarlo de lo alto, porque fíjate que es lineal. Claro, Alguien lo visualizaba de lo alto para que me quede lineal, digamos. Quizá, no sé si esta toma con qué está hecha, pero bueno, más o menos lo mismo va a pasar con las líneas de Nazca. O sea, si no estás en una altura no hay forma de entenderlas, aunque sí. Porque también decían con lo de Nazca, bueno, ya lo vamos a ver la de Nazca, que eran un coso de aterrizaje para los marcianos, obviamente. Acá se ve Stonehenge desde arriba. Pasa que todo eso simplemente o a la religión o al marciano, cuando ven algo así. Sí, cuando no hay mucha explicación, clavan marciano de una. Sí. A mí me gusta más la idea de los marcianos, qué sé yo, por ahí. Pero... Sí, a mí también me gusta pensar que los tipos se daban mañas, simplemente, aunque no sepamos muy bien para qué. Después con dólmenes hacían por ahí sepulcros en corredor, que eran como una serie de dólmenes en fila techados, y ahí hacían enterramientos. En esta época ya había enterramientos. Después tenemos el arte monumental, que son las cosas ya extremadamente grandes, como por ejemplo los gigantes, como se les llama, los ¿cómo es? Alguien dijo por ahí. Moai, los Moai de la isla de Pascua, que eran bichos que estaban enterrados, que los han traído de muy lejos, todavía no se explica muy bien. La otra vez vi un documental de un héroe que había hecho la prueba de traer una de estas piedras, la tenían, pero muchos kilómetros tenían que transportarla, y el tipo la transportó entre dos, un piedrón así, con cuerdas. ¿Vieron cuando uno hace este jueguito? ¿Alguna vez movieron un mueble así? Sí. Lo mismo, le ataron las cuerdas arriba y la iban así, les demoraron como un mes, pero la llevaron. Y hace no mucho tiempo, no sé por qué causa, tuvieron que excavar uno y se dieron cuenta de que en realidad siguen por abajo, tienen las manitos cruzadas y las patitas. Claro, que antes te da la teoría, porque solamente se veía la cabeza enorme. Y claro, se veía desde acá. Entonces los tipos decían, listo. Ahora es más raro todavía, porque que se tomen el trabajo de enterrarlo es más sin sentido, por decirlo de alguna manera. ¿Algún sentido habrá tenido? ¿O que la erosión hizo que se fuera tapando? No, están enterrados muchos metros. Pasa que no, si no hubiera quedado siempre acostado o algo, para mí no enterrarlo también. Sí, pero ¿por qué lo enterraban? Esto es interesante, por ejemplo, el sombrero. Eso tiene que ver con leyendas sobre el origen del mundo, que las tienen inclusive en Chile los, ¿cómo es que se llaman? Los mapuches. De que una vez hubo una gran inundación y quedaron todos en un coso y el sol les quemaba la cabeza, entonces se hicieron unos gorritos para juntar agua de lluvia y que estén frío.
Ha habido algunos cruces interesantes. Estos moai se encuentran obviamente en la isla de Pascua únicamente, son característicos de ahí, no hay en otro lado. Ahora están haciendo algunos esfuerzos por rescatar la cultura, más que nada para el turismo, pero bueno, han aparecido gente de la etnia por todos lados. Ahí vemos desparramados por todos lados, vayas a ver, porque esto también, como el otro, es un laburo impresionante, o sea, para algo hay que hacerlo. Esto es el desierto de Acatama, en Chile, fíjense, el cosito y el tamaño de las configuraciones. Se cree, y puede ser, que estas semejantes figuras tenían que ver con que por ahí era una ruta de navegación importante entre etnias diferentes, que vieron que Chile es todo costa, y que esto eran como señalizaciones que marcaban algo que vaya a saber qué era, porque desde la costa se ve perfectamente, o sea, se ve el conjunto. Uno puede decir, acá están estos que crían llamas, no sé qué habrá querido decir, pero algo habrá querido decir. Y estas son las líneas de Nazca, que siempre han sido asociadas, como decíamos, a los marcianos, porque son tan gigantescas que cuando uno camina ve la línea, pero no puede ver el bicho. Todas están representando diferentes animales, sobre todo. El mono, el colibrí, la araña, hay mosquitos por ahí, qué sé yo cuánto. Pero bueno, alguien se tomó el trabajo de empezar a tirar líneas y unir líneas y se dio cuenta que en realidad eran una especie de carreteras, por decirlo de alguna manera, que iban a los centros ceremoniales más importantes. O sea, si uno agarraba el mono, terminaba llegando en esa dirección, a tal lugar. No sé cómo bien se orientaban los tipos, pero evidentemente sabían cómo hacerlo porque no la hicieron así a propósito. Se tomaron un trabajo monumental, porque hacer todas estas líneas era muy complicado, digamos. Había que cavar, hacer un lecho de piedra, después poner encima otro tipo de piedra. O sea, era un laburito. Y aparte el tamaño que tienen, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Esto es en Estados Unidos, si no me equivoco. Y no tuve la precaución de anotar el lugar y no me acuerdo. Es una especie de hombre o no sé qué. Esto es lo que decía la vez pasada y que les mencioné recién, lo de los puquios, que los de la BBC andaban ahí con el satélite tratando de discernir si tenían relación con el riego o con qué cosa. Fíjense que tiene forma de espiral, entonces genera un sistema de presión que empuja el agua que está subterránea, y eso permite llevarla hacia lugares más altos de los que habitualmente puede ir. Entonces fíjense que hay todo un sistema, y con eso llevaban agua de una montaña a otra más alta o a cultivos que estaban más arriba, aprovechando las mismas fisuras de la montaña. O sea, una tecnología que no la tenemos hoy en día, y funciona. Acá el canal, el caño y qué sé yo, se nos corta el agua cada 2 días porque se rompe uno, se rompe el otro. Si yo les contara las cosas que funcionan allá, que tienen que ver con el agua y con la piedra, no se pueden creer. Hay esclusas que funcionan en Machu Picchu, Machu Picchu no, en otro lugar que está cerca, que funcionan con la mano. No sé si saben lo que es una llave esclusa. La llave esférica con la que cortan el agua en la casa. Es una llave que impide el paso de un lugar a otro, o sea, cierra completamente. Allá las esclusas son aire libre, son como canaletas. Piensen que están hechas hace 500, 1000, 1500 años. Son como canaletas que llevan el agua de un lugar a otro el complejo, es como una ciudad, digamos. Y si yo necesito cortar el agua, lo único que hago, tienen varias caídas, como cataratitas, es ponerle la mano. Y el agua queda en equilibrio. Vieron que el agua tiene la misma capacidad de dispersión que de pegamento, no sé cómo se dice. Entonces le pongo la mano y el agua queda ahí hasta el borde y no se cae. Está en un equilibrio perfecto. Y si quiero que vuelva a arrancar, hago así y sigue.
500, 1000 años, sin mantenimiento, sin nada, y funcionan hasta el día de hoy. Es increíble cómo la manejaban, aparte de calcular todas esas pendientes a un nivel que el agua quede en equilibrio. ¿Vieron cuando llenan el vaso que llega un momento en que el agua está por arriba pero no se chorrea? Bueno, calculen ustedes el lugar justo, es bastante complicado. Dejamos acá y seguimos en la próxima.